Los bloqueos se concretaron desde las primeras horas en al menos 33 puntos, interrumpiendo el paso de todo tipo de automotores. Colocando piedras de gran tamaño, ramas de árboles y vehículos atravesados, se obstaculizó el transitar. Centenares de vehículos quedaron parados en las principales arterias del país, lo cual no tardó en presentar consecuencias, ya que el conductor de un remolcador falleció al no poder frenar frente al bloqueo, ocasionando un cuádruple percance vial en carretera al Atlántico, kilómetro 81, jurisdicción de San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, en el que se vieron involucrados 3 remolcadores y un microbús. La molestia de muchos fue más que evidente. Personal de la fuerza pública desplegado en los puntos de bloqueo dialogaron con manifestantes, respetando su derecho, pero buscando que a la vez se respetara el derecho a la libre locomoción. Se están peleando por nuestros derechos, porque nos quitan nuestro derecho a trabajar. Todavía me amenazan que me van a prender fuego. Llorar. En el centro histórico, instituciones gubernamentales fueron resguardadas por las autoridades. 2 unidades del transurbano colocadas frente al Parque Central por los manifestantes fueron retiradas por agentes de la Policía Nacional Civil de forma pacífica. Mientras tanto, un grupo de personas se concentraron frente al Ministerio Público en Gerona, quemando llantas y provocando daños en los alrededores. Después de varias horas que duraron estos bloqueos, finalmente las calles fueron despejadas y la población pudo continuar su marcha. Los bloqueos duraron más de 10 horas y a eso de las 3 de la tarde, los puntos se fueron despejando, tal como sucedió en el kilómetro 132 en la cumbre San Jerónimo Baja Verapaz, en el kilómetro 115.5 de Chiquimulicha Santa Rosa, en ambos carriles, en la entrada a la antigua Guatemala, frente al aeropuerto Mundo Maya en Petén, en Huehuetenango, en Cuatro Caminos y vías alternas que mantenían ocupados manifestantes de los 48 cantones. La liberación de esos puntos se dio después del diálogo pacífico que mantuvieron agentes policiales y manifestantes. En San Lucas, Zacatepeques, el paso continuó bloqueado por más tiempo, pero gracias a la intervención de autoridades se habilitó el tránsito cada 20 minutos en ambas vías para que pudieran circular los vehículos. Y ante esta serie de bloqueos, la Cámara del Agro se pronunció, emitió un comunicado que dice lo siguiente. Lo han titulado como bloquear carreteras pone en riesgo abastecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad. Los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país constituyen una serie de violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos. Rechazamos contundentemente este tipo de acciones recurrentes al margen de la ley que, además de limitar la libertad del tránsito de las personas y los vehículos, ponen en riesgo los ingresos, el trabajo, la salud y el abastecimiento de alimentos e insumos sanitarios para todos los guatemaltecos a nivel nacional. Respetamos el derecho de manifestación pacífica, libre de expresión y derecho de petición. Quienes están bloqueando carreteras el día de hoy afectan a toda la sociedad guatemalteca, incluyendo a cientos de miles de familias de pequeños productores agropecuarios que, al no poder pasar y llegar a sus destinos a tiempo, pierden sus productos, sus ventas y su sustento. Exhortamos a quienes ejercen su derecho a manifestar que manifiesten de manera pacífica, dejando trabajar a los demás. Exigimos a las autoridades del gobierno de Guatemala velar por el cumplimiento irrestricto de la ley y garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos por igual. Este fue el comunicado de prensa que emitió la Cámara del Agro. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Esto es lo que pasó en esta jornada, en algunos casos hasta 10 horas de bloqueo. Ahora, lo que tendremos que preguntarnos, Sandy, es qué se logró con estos bloqueos. Es decir, si al final de cuentas los fines para los cuales fueron de alguna manera convocados fueron obtenidos o simple y sencillamente lo que se logró, aparte de la molestia evidente que estamos viendo de muchos guatemaltecos, el atraso, el salir más temprano, pues fue más daño que beneficio. Es decir, más daño a la economía, más daño a la imagen, más daño en general a nuestro país y al guatemalteco común que quería ejercer su derecho humano a la libertad de locomoción, que lo que verdaderamente se logró obtener en todos estos puntos de bloqueo. Mira, Julio, la verdad es de que la paralización que se tuvo hoy tuvo varias consecuencias, especialmente en el tema comercial que siempre se paraliza.
Aparte de ello, también hoy en un punto de bloqueo se produjo un accidente de tránsito donde un furgón, imagínate, ya no alcanzó a ver, los frenos ya no le reaccionaron a tiempo, no pudo maniobrar y bueno, ocurrió este accidente de tránsito. Una de las consecuencias entonces de estos bloqueos que se registraron en esta jornada en distintos puntos del país se llevaron a cabo. Pero sobre todo hay algo en lo que pues no estoy de acuerdo y es la forma en la que en varias ocasiones se manifiesta quemando lo que nos... Claro. Todo, imagínate, esta imagen de cuando están incluso manchando la bandera, ¿no? La bandera, no, eso sí no. ¿En qué nos va a ayudar eso? O la quema de llantas, Hay ¿no? cosas que son tan ilógicas que no tienen ningún sentido con las peticiones que se están haciendo, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas, lo vamos a recalcar, ayer lo decíamos, ¿verdad, Sandy? No nos oponemos, sabemos que es un derecho humano, el derecho de poder asociarse, el de poder unirse y el de poder manifestar. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo para no interrumpir, pero sobre todo para no molestar el derecho humano de otros, por ejemplo, al trabajo, a la salud, a la libre locomoción, a cualquier otra situación que se pueda haber interrumpido. Porque si no, estos bloqueos, en lugar de obtener algo positivo, se desvirtúan por la forma y sobre todo cuando pasa lo que tú dices, es decir, ese tipo de manifestaciones en las cuales se irrespeta inclusive nuestra bandera nacional, que yo creo que no tiene ninguna razón de ser. Exactamente. Yo quisiera que producción nos pudiera colocar el video de la manifestación donde hay unos motoristas y que están pues teniendo un tipo de enfrentamiento con los manifestantes, que están entonces... pues ellos están descontentos porque no pudieron pasar, para su trabajo y se quedaron ahí paralizados y bueno, tuvieron un poco unos encuentros ahí, un cruce de palabras, también manifestando su descontento, pero hay algo que me llama mucho la atención en esta conversación, Julio, que demuestra entonces que capaces de que hay personas que participan dentro de estos bloqueos, porque... hasta ciertas amenazas que se lanzan que creo que al final no tienen ningún sentido, no van con el objetivo de una manifestación pacífica, que al final entonces se da esta situación. Vamos a escuchar, vamos a tener entonces esta conversación, vamos a ver acá, es el video que veíamos ahí. Este video yo lo vi en varias ocasiones y se está dando este enfrentamiento en el cual el otro le dice, el señor del casco que quiere pasar, la otra persona, la que vemos que está alegando, que está bloqueando, obviamente le dice que entonces llora, y el del casco le responde, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a quemar? Y se da esta situación ahí de un intercambio de palabras, donde no vemos precisamente el respeto del guatemalteco hacia el guatemalteco. Eso es lo que no está bien. Y refleja también lo cansada que está la población de que siempre se ve afectada, ¿no? De que no puede llegar a su trabajo, de que no pueden cumplir con sus actividades y que sabemos que muchas personas de verdad han pasado por situaciones complicadas en lo económico, que tal vez tienen un nuevo trabajo, que tal vez se están recuperando también de la crisis que estamos viviendo, que afectó a la economía sin duda alguna. Y bueno, ¿qué? ¿Me vas a quemar? O sea, me vas a quemar, sí, ya es terrible, ¿no? Que después entonces pierde el sentido de una manifestación, ya viene entonces saliéndose de tono, porque aquí este hombre también, pues, los dos se ponen al brinco, ¿no? Como le decimos comúnmente. Y así se dieron en otros puntos, la inconformidad que se da por parte de unos. Veamos, escuchemos también el video. Se van a ir a trabajar. No estúpido, joven. Se están peleando por nuestros derechos porque nos quitan nuestros derechos. Vamos a llamar a la policía por lo que hace la policía. ¿Cuánto voy a llamar a la policía? Me amenacen que me van a prender fuego. Bueno, hasta estúpido le dijeron a la persona que está reclamando que está en la moto para poder pasar. Mira, Sandy, yo pregunto, ¿no? Así, claramente y objetivamente, ¿se obtuvo algo? Muchos de los criterios de los manifestantes era, por ejemplo, para protestar en contra probablemente de funcionarios públicos. ¿Se obtuvo algo? Claro. ¿O se les benefició? ¿O se les quitó? ¿Se pasó algo con algún funcionario público? No. Esto fue el resultado del bloqueo. Un malestar para los guatemaltecos, un malestar definitivamente para la economía nacional y algo que termina siendo infructuoso y que termina siendo desgastante porque estas formas de manifestaciones a través de bloqueos no son la forma correcta de poder hacer peticiones que eventualmente pudieran llegar a ser hasta bastante válidas, Sandy. Totalmente, Julio. Así que siempre se mantiene el llamado a hacerlo de forma pacífica. Así es. A no afectar a otras personas que de verdad tienen necesidad de poder continuar, de poder circular, de poder llegar a los distintos destinos. No molestemos a los demás, ¿no? Exactamente. Y mucho menos hacer este tipo de quemas, este tipo de pintas, no van de verdad.
Su derecho, usted lo tiene a manifestar, sí, pero también tienen derecho otras personas de poder circular, de poder trabajar, del derecho a la salud. En este momento hay varias personas que incluso tenían que ir a los centros de vacunación que ya no pudieron pasar, y varias consecuencias, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es importante que reevaluemos la forma en que nosotros podemos exigir nuestros derechos, sin hacer daños al patrimonio, sin afectar a otras personas y sin llegar a este tipo de enfrentamientos, ¿no? Que pueden llegar a un poco más, porque ¿qué pasa entonces si uno de estos dos empieza a agredir a otro? Bueno, aquí se arma la trifulca. Se vuelve una cuestión violenta, terminan personas siendo heridas, probablemente inclusive pueden pasar cosas más serias y más graves. Y siempre afectándonos entre nosotros. Entre nosotros mismos, porque vemos la lucha del guatemalteco contra el guatemalteco, no contra, digamos, un sistema político, no contra, digamos, una situación institucional. Entonces, esto es lo que está mal y es lo que tenemos que entender. Las formas de manifestar este repudio que podemos tener, hay que hacerlo de manera distinta, de manera directa, eso sí, con los cánones de respeto, porque si no, pues no se puede también tolerar que una manifestación pues raye en la violencia o que una manifestación, como en este caso, lo que haga sea entorpecer la vida, la movilidad y los aspectos cotidianos de gran parte de los guatemaltecos. Por supuesto, y recuerde también, si usted participa en este tipo de movimientos, de verdad, sea consciente y sobre todo cuídese, porque ahí veíamos algunas personas sin mascarilla o mal utilizada también. Es un riesgo para la salud, para su salud, entonces también es necesario poder destacar este punto. Pero, ¿qué te parece si vamos pasando también a ciertas informaciones que hoy trascendieron, Junior? Me parece muy bien, Sandy, así que vamos con esa información, por favor.